Época indígena. Ubicación de tres grandes familias lingüísticas, Chicha, Caribe y Araguá. En este capítulo hablaremos de la cultura chicha. Antes del descubrimiento de América, florecieron en sus territorios grandes culturas. Los aztecas en México, los mayas en América Central, los incas, el mayor imperio que abarcaba lo que hoy son las repúblicas del Perú, Bolivia, Chile, la Argentina, Ecuador y parte de Colombia, los pieles rojas, los atapascos, los algonquinos, los esquimales en los Estados Unidos y los chicha en buena parte de nuestro país, especialmente en los actuales departamentos de Cundinamarca y Boyacá. De acuerdo con su ubicación podemos deducir que los chichas prefirieron las regiones altas y frías de los Andes. La sociedad chicha tenía como base las familias agrupadas en clanes. Varios clanes formaban una tribu, y el conjunto de tribus se denominaba confederación. Las dos confederaciones principales eran las de Batacá o Bogotá y Funza o Tunja. Los fundadores fueron el Zipa Sanguanmachica de la primera y el Saque Michua de la segunda. La vivienda. Los chichas no tuvieron construcciones monumentales. Tanto templos como habitaciones eran construidos de madera, bareque, bejuco y paja, sin contar para nada la piedra o el ladrillo. Las casas eran de forma cuadrada y redonda, cercadas artísticamente. Remataban en techo cónico y contaban con puertas y ventanas pequeñas. Los zipas y los saques construían viviendas más cómodas y vistosas. Las leyes. El pueblo chicha se movía dentro de una especie de monarquía ferrera e implacable. Al Saque de Tunja no podía mirársele a la cara a riesgo de sufrir tormento. De su voluntad despótica dependía vidas, bienes y honor de sus subordinados. Las leyes eran cortantes. El cacique de Guatavita aplicaba la pena de muerte a los asesinos, los ladrones, los perjuros, los ociosos, y al soldado cobarde lo obligaba a vestir de mujer y a dedicarse a oficios propios de su sexo. Existía el derecho a propiedad privada y los bienes pasaban a los hijos y a las esposas, a excepción de los objetos de uso personal que eran enterrados con el cadáver del propietario. Uno de los zipas, llamado Nemequene, reinó siglos antes del descubrimiento, y a él se le atribuye un código, un conjunto de leyes que los indios cumplían fielmente. El robo, la infidelidad y la mentira eran sancionados ejemplarmente, y de allí la honestidad imperante entre ellos. Los chichas no eran por naturaleza belicosos, pero una vez forzados a la guerra se mostraban sanguinarios y no concedían perdón a ningún contrario que cayera en sus manos. Las luchas más frecuentes eran entre el Zipa y el Saque, permanentes enemigos. Los ejércitos iban al campo de batalla lujosamente adornados y como arma usaban espadas de macana, varas puntiagudas, dardos, hondas, hache y tiraderas para disparar flechas. Se acompañaban de músicos que con instrumentos especiales producían un ruido ensordecedor parecido al trueno. Valores éticos, la religión, las costumbres. El pueblo chicha fue esencialmente religioso. Las lagunas fueron sus principales adoratorios o templos y en ellas encontraron el centro de su credo. Al sonido de alegre música danzaban a sus orillas. Extendían los brazos, los levantaban, se postraban en devota actitud. Allí ofrecían a sus deidades suntuosas ofrendas de esmeralda, de objetos de oro y de barro. Los momentos cumbre de su vida transcurrían ante ella, el ruego por la buena suerte de los recién nacidos, la entrada a la pubertad, los enlaces matrimoniales,
un sacerdote o jaque, un cacique, antes de entrar en ejercicio de sus funciones, debía purificarse en las aguas y no faltaba a las personas que disponían como acto supremo que sus cuerpos al morir reposaran en el fondo. Creían que en el principio de los tiempos el mundo estaba sumergido en tinieblas. Un ser supremo retenía la luz y súbitamente empezó a emitir los primeros rayos y dio principio a la creación, haciendo que unas aves negras surcasen los espacios, repartiendo el aire luminoso por sus picos. El mismo ser omnipotente creó el sol, la luna, las estrellas y todo cuanto existe. El sol, o Suá, y su esposa la luna, o Chía, fueron objetos de rendida veneración. El primero era el padre de la vida y como tal regalaba alegría, fecundidad y bienestar. La luna, con su pálida faz, les inspiraba emoción sagrada, amor, encanto, ante los fenómenos naturales. La economía. La agricultura fue actividad absorbente para los chichas y llegaron a ser expertísimos en ella. Del maíz obtenían los más variados alimentos como la mazamorra, los bollos, la arepa y mediante el proceso de fermentación la chicha. Cultivaron la papa, la yuca, la racacha, los frijoles, los tomates, la auyama, la calabaza y consumieron los frutos provenientes de los climas cálidos como la papaya, el aguacate, las guayabas, la chirimoya, la guama. El ají les sirvió como condimento y la coca para calmar el hambre. Con el tabaco se distraía y mataban los ratos de ocio. Además, la coca y el tabaco fueron imprescindibles en las prácticas religiosas y de magia. Para curar las enfermedades contaron con las más variadas especies vegetales. Aún hoy los indios conocen como a nadie las propiedades curativas de las hierbas y a ellas apelan antes de productos farmacéuticos. Para mejorar la producción se valían del regadío por el sistema de caños y mediante muros de piedra amontonaban tierra fértil para semilleros y cultivos menores. El algodón, materia prima de una de sus industrias más alabadas, debieron canjearlo con los vecinos de las tierras cálidas. La carne la obtenían de venados, peces, aves, conejos, armadillos, etc. En corrales domesticados el curi, llamado conejillo de Indias, y el pavo. Explotaron las minas de sal de Zipaquirá y Nemocón. Como elemento insustituible, la sal era solicitada por las tribus más apartadas y por ello más que las piedras preciosas, y que los tejidos que la fuente mayor de su economía para formar panes o bloques, la dejaban solidificar en utensilios de barro que luego rompía. La esmeralda de Muso y de Sonmondongo circulaba hasta los extremos del país y se cotizaba a altos precios. El carbón para la calefacción, para reparar los alimentos y evaporar la sal eran extraídos de Sogamoso, Topaga y Gamesa. Aunque como orfebres ocuparon escalas notables, fue a base de constancia, puesto que el oro tenían que importarlo a otros lugares. El producto y la agricultura, la minería, los tejidos, la cerámica, al lado de surtirlo de lo suficiente para el consumo, les permitía contar con un excedente para sus intercambios. Realizaban ferias o mercados en cada pueblo y semanalmente concurría a sitios determinados. Ráquira para el comercio de cerámica, Zipaquirá para la sal, Muso y Sonmondongo para las esmeraldas. Usaron monedas circulares de oro y para calcular el peso,
Las medidas empleaban hebras de algodón o hacían montoncito y les fijaban precio. Si algo les sobraba, lo ahorraba en forma de grano de oro o esmeralda que depositaba en vasijas a modo de alcancía. Para comunicarse prefirieron la parte más alta de las montañas. Con ello no solo se orientaba, sino que se prevenía de los ataques sorpresivos de los enemigos. El transporte terrestre se hacía a espaldas, especialmente de las mujeres. Para surcar los ríos usaban canoas hechas de troncos ahuecados con fuego y hachas de piedra. El idioma. De la lectura de los cronistas se deduce que los chichas se expresaban con notable facilidad y que su idioma era muy rico en matices. Inclusive que cultivaban la poesía y que entonaban canciones muy parecidas a los villancicos. Españoles. Idearon una forma de expresarse por medio de signos y de figuras. Desafortunadamente y con el tiempo y la extinción sistemática de su raza, tales sistemas de comunicación desaparecieron. Miguel Triana, en su libro El jeroglífico chicha, reproduce incontables símbolos grabados o pintados en piedra. Es posible que ellos encierren narraciones indescifradas hasta hoy. Si se logra hacerlo, quedará claro que estos naturales sí alcanzaron la etapa de la escritura en contra de lo que se ha venido sosteniendo.